Sean muy bienvenidos nuevamente. Continuamos con la unidad 7, en esta oportunidad en la lección 1.7, en la cual vamos a estudiar arcos congruentes, correspondiente al noveno grado, por Andrés Alonso Enrique Villalobos. En el problema inicial tenemos lo siguiente. Compara la medida del ángulo BPA con el ángulo DPC en la siguiente figura. Si el arco CD es igual al arco AB. Veamos entonces lo que se nos está pidiendo. Tenemos acá el ángulo, que es el ángulo BPA, que sería este que se forma acá, que es un ángulo inscrito, y tenemos el otro ángulo inscrito, que es el ángulo DPC, que es este ángulo de acá, y por teoría se nos dice acá, por hipótesis, de que el arco AB es igual al arco CD. Entonces, bueno, esta notación pues significa porción de arco comprendida entre el punto A y el punto B. En este caso pues sería esta representación de acá. Partiendo de esta información, veamos entonces la solución. Lo primero que vamos a hacer acá es formar ángulos centrales de esta manera. Vamos a construir el ángulo BOA, que sería el ángulo que va de B a O y luego de O a A, y el ángulo DOC, que sería de D a O y de O a C. Resulta de que este ángulo y este ángulo tienen la misma medida, porque los arcos son iguales. El arco AB es igual al arco CD y los lados que forman a cada ángulo son radios. Por lo tanto, decimos que el ángulo BOA es igual al ángulo DOC, por la hipótesis de que los arcos son iguales. Continuamos entonces. El ángulo BPA, que sería este ángulo de acá, si yo lo comparo con el ángulo central BOA, observo que subtienden el mismo arco. Por lo tanto, se cumple que el ángulo BPA es igual a la mitad del ángulo BOA, por la teoría que hemos visto en las lecciones anteriores. Luego, si comparo el ángulo DPC, que sería este de acá, el ángulo DPC, lo comparo con el ángulo DOC, observo que el ángulo DOC es un ángulo central que subtiende el mismo arco que el ángulo DPC. Por lo tanto, se cumple que el ángulo DPC es igual a la mitad del ángulo DOC. Pero el ángulo DOC ya hemos indicado acá de que es igual al ángulo BOA. Por lo tanto, decimos que el ángulo DPC es igual a la mitad del ángulo BOA, concluyendo que el ángulo BPA, que es también la mitad del ángulo BOA, son iguales. Entonces concluimos que dichos ángulos inscritos, que subtienden arcos de igual longitud, tienen la misma medida. Llegamos así a la conclusión en la cual se establece que en una circunferencia los ángulos inscritos que subtienden arcos de igual medida tienen igual medida. También se cumple que si dos ángulos inscritos son de igual medida, entonces los arcos que subtienden también son de igual medida, que sería como lo recíproco de la afirmación anterior. Por ejemplo, determina el valor de X y Y para cada caso, donde el arco CD es igual al arco AB. Tenemos en el literal A la siguiente figura. Observa, tenemos el ángulo BPA, que sería este ángulo de acá, y tenemos el ángulo DPC, que sería este de acá. Ahora, si comparamos el ángulo BPA con el ángulo central, que sería el ángulo BOA, entonces tendríamos lo siguiente. Tendríamos, en primer lugar, dado que el arco AB es igual al arco CD, entonces el ángulo X es igual al ángulo Y.
y como el ángulo BOA, que es el ángulo central, es igual al ángulo DOC, que es el otro ángulo central, entonces se concluye que X es igual a Y. En este caso, es importante destacar que basta que los ángulos inscritos subtiendan arcos de igual longitud, ya con eso podemos concluir que la medida de sus ángulos son iguales, por la conclusión que ya hemos establecido. Luego, lo que decíamos, si comparamos, por ejemplo, tomamos el ángulo X nada más como referencia, y este ángulo X lo comparamos con el ángulo central que subtiende el mismo arco, que sería este ángulo de acá, entonces tenemos lo siguiente, que el ángulo X sería la mitad del ángulo central, por la teoría que ya hemos visto anteriormente. Entonces decíamos que X sería igual a 15 grados. Y como Y tiene la misma medida que X, pues Y también mide 15 grados. Veamos ahora un literal B. En este caso, tenemos los ángulos centrales y los ángulos inscritos. Veamos qué sucede. Dice que el arco CD, que sería ese de acá, es igual al arco AB. Por lo tanto, los ángulos inscritos que tienen dichos arcos son iguales. Es decir, que este ángulo que tenemos acá sería igual a este ángulo que tenemos acá. Es decir, que Y vale 35 grados, por lo que acabamos de decir en la conclusión. Entonces, como el ángulo BPA y DPC subtienden el mismo arco y son ángulos inscritos, entonces tienen igual medida, es decir que Y vale 35 grados. Además, si nos quedamos trabajando solo con este lado para ver a X, observa que el ángulo X que tenemos acá es un ángulo central que subtiende el arco AB, que es el mismo arco que subtiende el ángulo inscrito BPA, que es el de color verde. Por lo tanto, el ángulo X, que es el ángulo POA, sería 2 veces el ángulo BPA. Es decir, que X sería entonces igual al doble de 35. Es decir, que X sería igual a 70 grados. De esta manera llegamos a la sección final del lapicito, en donde tú debes de aplicar lo visto en este video para poder resolver cada uno de los ejercicios que acá se te plantean. Eso es todo y nos vemos en el próximo video.